capacidad de cada uno de apropiarse de determinados espacios, de determinadas realidades, de determinadas, en fin, relatos, imágenes que están presentes en la sociedad y que, de alguna manera, pesan a la hora de definir las conductas sociales. O sea que, simplemente partiendo de esa tríada, es decir, es como una suerte de marco en el cual uno, es decir, a través del cual uno proyecta la mirada para ver conductas de muy diversa índole, de parte de actores sociales o conductas individuales, en distintos momentos de la historia. Es como que te dan una suerte de punto de partida para desde ahí proyectar la mirada hacia la sociedad, en muy distintas dimensiones. Pero sí, sin duda las representaciones también teniendo un peso fuerte, digamos, en esa distancia entre discursos y prácticas. Si quieren seguimos, está lindo para no hacemos corte, no sé, como quieran. Porque así terminamos. No hacemos corte. No, yo lo que quería resaltar un poco es esta concepción de las representaciones que me parece fundamental, ¿no? Para el análisis social, para el análisis cultural, me parece que es un artefacto que ayuda mucho y que es muy importante clarificar su verdadera dimensión, ¿no? Es decir, porque muchas veces aparte de puede ser una variable dependiente, digamos, de verdad, es decir, de discursos, de prácticas, también es una variable independiente que genera a su vez conductas, genera modelos, genera procesos, genera diferenciaciones interesantísimas, ¿no? Es decir, todo el modelo actual, toda la situación actual, estoy pensando en los grupos que se arman de forma bastante espontánea a través de Internet, ¿no? Que tienen como base ciertas representaciones que de alguna forma son comunes a pequeños grupos de personas, ¿no? Que quizás no sean, es decir, acá lo importante no es la realidad, lo importante es lo que la gente está pensando, le pasa por su imaginario. Eso es, a mí me parece que eso es lo real para la persona, digamos, porque muchas veces uno como que desvaloriza o que relativiza el concepto de representación en función de que, bueno, es algo que puede no ser, pero es lo que la persona está percibiendo, es lo que la persona, a través de lo que la persona muchas veces está actuando y está promoviendo su actividad y su participación en ese momento, ¿no? Me parece clave, por eso me parecía como que ese concepto de representación, esa categoría de representación, que es tan decisiva para entender la forma, la lógica en que funciona la historia cultural, requería, insistir especialmente, porque además, justamente, es decir, la concepción positivista que durante tanto tiempo predominó a nivel de la historiografía, no era que la desconociera porque no la rechazaba, era una resistencia y una negativa total a aceptar es decir, el hecho de que la vida de las sociedades pasa también por el terreno de lo simbólico, es decir, y que es absolutamente imposible entender a una sociedad si no se la estudia y se la analiza también en esa perspectiva, y que muchas veces al historiador, yo qué sé, al historiador, a cualquier investigador, obviamente, le interesa, y a veces le interesa más, y si no solamente le interesa lo que una sociedad es, a veces le interesa más lo que la sociedad cree ser, o lo que la sociedad quiere ser, porque sin ese ingrediente, nos estamos perdiendo datos absolutamente claves de esa realidad social, ¿verdad? Y entonces, esas representaciones, es decir, son tan reales como los datos puros y duros que emergen de los indicadores económicos o sociales o lo que sea, que muchas veces justamente por esa cosa un poco cientificista que dan las gráficas, parecen ser, esto sí es la realidad. En cambio, lo que la gente... No, yo qué sé, si alguien en algún momento sintió como que el Uruguay, aquello de que como el Uruguay no hay,
Bueno, fue real, eso fue real, más allá de que uno analice después, es decir, determinados cuadros, es decir, que efectivamente demuestran la fragilidad que había detrás de toda esa construcción y todo lo demás. Bueno, pero si hubo una sociedad que se sintió representada en esa percepción, hay un grado de realidad en ella a la cual necesariamente el investigador tiene que atender y tiene que, por supuesto, en el pasado y naturalmente en el presente, ¿no? Y eso muestra un poco la complejidad de las relaciones sociales, ¿no? Es decir, lo que dice Moren, ¿no? De la necesidad de complejizar el discurso, de complejizar el análisis, ¿no? Complejizar el análisis a través de la búsqueda de ciertos, de este tipo de elementos que para mí, de alguna manera, permiten que uno visualice con mayor claridad lo multivariado que es el estudio y la imposibilidad de establecer relaciones causales, ¿no? Es decir, que las relaciones de dependencia entre lo que hablábamos hoy de la infraestructura y la superestructura acá, y en realidad hay una interrelación entre los distintos aspectos que es muy claro, ¿no? Que es muy difícil establecer, por eso en ciencias sociales es muy difícil hablar de relaciones de causalidad. Hablamos de relaciones de correlación, de interrelación, de dependencia, de cierto grado de dependencia de unos respecto de otros, pero en términos de causalidad es casi imposible hablar. Y este tipo de conceptos, digamos, revaloriza esa idea, ¿no? Claro, y la idea incluso también de los modelos, que es una cosa que resulta tan muchas veces muy operativa desde el punto de vista explicativo, es bárbaro, porque uno mete toda la realidad dentro de un cuadrito y está todo bárbaro. Es decir, saber, ahora eso no significa tampoco que no que recurra, hay que ir a los modelos, hay que generalizar, si no el conocimiento es imposible, pero de pronto sabiendo muy bien hasta qué punto eso es engañoso y lo tenemos que someter a un análisis crítico. Exacto. No sé si había alguien antes, como estoy de espalda no veo. No, yo quería preguntarte esto, es decir, tú planteaste que la historia cultural es una mirada y por lo tanto varios pueden ser los objetos de estudio. Tú encontraste uno muy concreto, es el tema del carnaval y lo trabajás. Pero mi duda es, ¿hasta qué punto se está desarrollando hoy por hoy en el Uruguay la historia cultural? Si hay otros referentes que hagan historia cultural. Porque lo que yo veo, y capaz que es un poco lo que nos preocupa, los que hacemos algún tipo de historia que puede entrar en la historia cultural, en la historia social. Yo, por ejemplo, trabajo mucho el tema de la historia de la educación y vinculado con eso la historia de la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay varios abordajes bien interesantes, y a mí cuando me preguntan, bueno, pero ¿tú qué haces? ¿Historia social, historia cultural? A mí me resulta un poco difícil. Entonces, la pregunta tiene dos partes. Por un lado, bueno, ver qué tan desarrollada está la historia cultural, o si es Milita que lleva adelante el tema, o hay otros. Pero por eso, porque yo acá veo que tú señalaste algunos temas, el tema del lenguaje, la ciudad, los rituales, historia de la producción de libros. No sé si hay algunos campos en eso ahora en el Uruguay. Y además la historia cultural plantea un desafío muy, muy interesante para el historiador, porque tú hablabas de la distancia, medir la distancia entre los discursos y sus efectos sociales. Y creo que lo que el historiador siempre está buscando es ver cómo poder testear esos efectos sociales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso concreto, no sé, el decreto ley de Varela, ¿verdad?, que restringe el horario y la enseñanza religiosa, no la suprime, pero la restringe. Bueno, testear hasta qué punto en las escuelas públicas, luego del decreto, eso se cumplía. Uno puede leer por ahí que hay algún inspector que dice, ay no, las clases todavía siguen empezando con los alumnos que se persignan y rezan, pero uno lo puede ver en algunos, pero es muy difícil poder testear, bueno, a ver, cómo realmente repercutió ese decreto y si realmente se hizo así, o bien luego cuando se laiciza la enseñanza en 1909, cómo realmente eso tuvo efectos sociales. Entonces, realmente es un desafío bien interesante para el historiador, porque tampoco las fuentes con las que uno cuenta tampoco son muchas. Entonces, bueno, ese es un poco el tema.
Claro, no sé si yo sí o sí. Sí, no, Carolina planteaba, no, por favor, el hecho de yo incursionar y que además mencioné lo mío porque bueno, estaba un poco ahí, pero evidentemente, creo que eso hubiera sido lindo también. Yo pensé en traerlo, pero bueno, pero hacer un recorrido, digamos, de lo que han sido las diferentes paradigmas o modelos que han un poco marcado la evolución de la historiografía uruguaya en la larga duración. Es decir, esa cosa que uno dice, bueno, ya a fines del siglo XIX, como una historia patriótica que está en relación justamente con la consolidación del Estado-Nación, dio lugar justamente a esa historia que sirviera como sustento, ¿verdad?, de ese relato nacional y tal. Algo, obviamente, que no es original del Uruguay, sino que un poco es el proceso por el que pasan digamos, las diferentes naciones en el momento justamente de consolidar su relato nacional. Como después eso, en el marco justamente de las primeras décadas del siglo XX, en el marco de la centralidad de los partidos y todo lo demás, tiene su espacio privilegiado, una historia política, además hecha en términos justamente de una política coparticipativa, es decir, que es un poco la vedette de la historiografía uruguaya, digamos, en la primera mitad del siglo XX, como después vamos en el marco justamente de los años 60 y de la emergencia de discursos rupturistas y revolucionarios y todo lo demás, como la historiografía también, es decir, de alguna manera experimenta ese impacto y surgen los enfoques, digamos, si teníamos, bueno, aquella historia que ha sido la historia de la construcción de la nación, la historia de la construcción de los partidos, en los 60 podríamos hablar de una historia que de alguna manera narra, cuenta la historia de la construcción de las clases sociales y que pone el acento, digamos, en la historia social y una historia económica, que además también sirve para, digamos, saldar un rezago muy, muy importante que todos esos abordajes tenían en nuestra historiografía y que ahí con la obra, bueno, monumental de Barrán y Naún, por un lado, y después también de los historiadores marxistas, ¿no? Es decir, que asumieron el tema, Lucía Sala y demás, como esa historia fundamentalmente que avanza en la perspectiva económico-social de esos años. Y cómo eso, de alguna manera, bueno, después el periodo de la dictadura, que es bastante especial también a nivel historiográfico, porque uno tiene esa sensación de decir, bueno, la dictadura obviamente cortó, es decir, los canales, digamos, incluso de comunicación de los historiadores con la sociedad y todo lo demás a través de, en fin, lo que todos sabemos, y sin embargo constatar cómo a partir de la labor de los centros, fundamentalmente de los centros privados de investigación, donde se refugió la mayoría de la gente que estuvo, digamos, que fue expulsada, echada, de los centros de estudio, cómo hay una labor historiográfica, pero por demás interesante en esos años. Barrán específicamente estudió ese tema y llega a la conclusión, bueno, el CLAE fue en ese sentido uno de los referentes claves de todo ese proceso y cómo hay avances muy pero muy interesantes a nivel historiográfico durante ese periodo, con eso sí, es decir, con el déficit brutal de que eso difícilmente llegaba o tenía, digamos, la posibilidad de comunicación normal con es decir, el ida y vuelta natural entre el historiador y sus lectores, la comunidad académica y el público en general. Y después, bueno, yo hablo, así como hablaba antes de la revolución historiográfica francesa con la historia de las mentalidades, a mí me parece que nosotros vivimos nuestra revolución historiográfica en el 89 a partir de la publicación del primer tomo de la historia de la sensibilidad, que me parece que es decir, por supuesto, por lo que la obra en sí significó, por el impacto brutal que tuvo a nivel de la sociedad, al punto de convertir a Barrán, yo creo que en el único bestseller de la historiografía uruguaya, pero además por la cantidad de caminos que abrió y de polémicas, porque ojo, esa historia que Barrán llama de la sensibilidad y que en aquel momento no se hablaba de historia cultural, se hablaba más bien de una historia antropológica o de antropología histórica y todo lo demás, también pone sobre la mesa una serie de debates teóricos, es decir, en los cuales
por supuesto, como no podía ser de otra manera, Barrán fue uno de sus animadores y participó muy y Barrán fue también incluso variando y cambiando sus hipótesis a lo largo del tiempo, y haciendo de pronto una revisión crítica de ciertos aspectos anteriores de su obra, y abriéndose justamente a los enfoques de la microhistoria y todo lo demás de una manera mucho más decidida de pronto de lo que puede aparecer en la historia de la sensibilidad, sobre todo a partir del segundo tomo, ¿no? Lo que es el disciplinamiento, donde evidentemente aparecen, pienso yo, muy modestamente, algunos de estos problemas que señalábamos antes, una cierta confusión justamente entre el discurso, entre el ser y el deber ser. Incluso me animé a tener alguna polémica en ese sentido, nada menos que con el maestro, ¿no? Pero está bueno, pienso que Barrán era el que más merecía ese tipo de cosas, porque él mismo se encargaba de estimularlas y promoverlas en uno, ¿verdad? Ahora, yo creo que a partir justamente de ahí se abre toda una, es decir, también es revolucionario lo de Barrán en el sentido que abre, es decir, toda una serie es una cantera inagotable de temas que surgen a partir de ahí. Algunos de ellos han seguido, digamos, se han trabajado consecuentemente, otros son proyectos que, bueno, uno no sabe bien por dónde andan, en qué han quedado, pero hay a esta altura hay una cierta consolidación de todas esas tendencias, es decir, los libros de Yvette Trochon, sin lugar a dudas, sobre todo los tomos sobre la prostitución. Bueno, yo creo que quizá la obra colectiva más ambiciosa en ese sentido, sin lugar a dudas, son las historias de la vida privada en el Uruguay, digo, donde a través donde confluyen muchas miradas que no solamente son de historiadores, sino de otros cientistas sociales, ¿verdad? Y que recogen de alguna manera muchas de estas polémicas, ese plural de las historias que no es casual, no es, sino que hay toda una definición teórica y metodológica atrás de esa opción en lugar de, como los franceses, porque es una obra que obviamente está muy inspirada, deliberadamente, claramente, abiertamente inspirada en el modelo francés, pero que opta por no llamarse historia de la vida privada, sino historias, aludiendo justamente a esa historia que está perdiendo su centro, está descentrada porque no tiene un actor privilegiado ni narra ya sus narraciones, sus relatos en torno a un único actor y todo lo demás, y entonces necesariamente se digrega en una pluralidad de historias, y de eso da cuenta la propia obra, lo cual evidentemente, es decir, también tiene sus riesgos, porque eso le hace perder especificidad a la disciplina, ¿verdad? Le hace perder unidad, coherencia, pero de pronto da una visión más acorde con las propias limitaciones que hay. Es decir, el pasado se nos escapa siempre, es inasible, es decir, la utopía de que efectivamente podamos recuperarlo, y bueno, mucho menos en términos positivistas de las cosas tal y como sucedieron, digo, de eso tenemos que renunciar de antemano. Y entonces también esa sensación es a la que tú aludías antes, en el sentido de que uno dice, bueno, ¿cuántas preguntas sin respuesta? ¿Dónde está el dato? ¿Dónde está? ¿Cómo puedo efectivamente medir? Y no se puede, y uno lo que tiene son pequeños indicios que muchas veces lo que más le dejan es la sensación de cuán complejas son las cosas, más que revelarle finalmente o darle la respuesta y saber que efectivamente es la sensación de decir, por más que capaz que lo encuentro el dato, y sin embargo voy a estar igual muy lejos de saber, es decir, porque en última instancia la realidad del pasado fue tan rica, tan compleja, tan inasible como es la de hoy, es decir, y esa cantidad impresionante de cosas que confluyen dentro de una sociedad, es decir, obviamente, y además en el caso del pasado, con el hecho de que estamos absolutamente condicionados por la mediación que suponen los documentos, que suponen los textos, y saber que por más que revisemos documentación siempre porque en última instancia el pasado, ¿qué es para el historiador? Es un repertorio de textos, es lo único que tenemos, y esos textos necesariamente están mediados por la mirada de quien
es decir, y bueno, y entonces llegar efectivamente, poder desentrañar toda una cantidad